Buenas noches, queridos televidentes. Mi nombre es Alejandro Palmieri y bienvenidos a Bitácora. La noche de hoy comparto con Carmina Valdizán, el licenciado Miguel Gutiérrez y el licenciado Pedro Prado. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Carmina. El licenciado Miguel Gutiérrez es macroeconomista de la Fundación Economía para el Desarrollo FEDES. Es economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios en gerencia política, planeación macroeconómica en Corea y una maestría en macroeconomía aplicada por la Universidad Católica de Chile. Nos acompaña también el licenciado Pedro Miguel Prado, que es economista por la Universidad de San Carlos, profesor investigador del Departamento de Estudio de Problemas Nacionales de la Facultad de Economía y tiene mucha experiencia en investigación económica y social en instancias públicas y privadas. Bienvenidos ambos. Gracias. El programa de hoy va a tratar sobre la calificación de riesgo país y sus efectos y sus implicaciones para la economía nacional y para todos nosotros los guatemaltecos. Bienvenidos, no sé quién de ustedes quiere explicarnos primero a nosotros y a los televidentes qué es la calificación riesgo país. Bueno, existen una serie de instituciones que se dedican a evaluar los riesgos no solo de países, sino de instituciones alrededor del mundo. Y básicamente lo que hacen estas instituciones es colectar información y ponerle una calificación. Las calificaciones de países con las características de Guatemala son considerados no aptos para la inversión. Son países que no tienen una calificación de inversión, ya que tendría que mejorar ciertas condiciones y particularmente en el caso de Guatemala los indicadores sociales y de pobreza son considerados de alto riesgo y por ello no puede ir más allá. La evolución de la economía es muy importante para las calificadoras de riesgo, cuánto crece una economía, si es un crecimiento a largo plazo, si es estable, la estabilidad política también es un factor importante porque a la postre pues todo afecta a la economía y la economía afecta a todo, ¿verdad? Es un círculo de doble causalidad. Digamos, en complemento de lo que mencionaba Miguel, yo diría que el riesgo país es la probabilidad de impago que tiene un Estado, ¿verdad? Cuando tiene una deuda que pagar. Entonces, ese riesgo de que pueda pagar o no pueda pagar, ¿verdad? Estamos en una calificación BB que, digamos, no es tan especulativa como otras emisiones, sin embargo, está caracterizada por mucha incertidumbre. Y el símbolo menos que ahora se le ha dado, pues nos coloca en una posición de mucha vulnerabilidad. Como también mencionaba acá Miguel, pues las calificadoras hacen una evaluación de varios aspectos para dar esa calificación. Y como él bien mencionaba, el tema social es importante, también aspectos de las políticas públicas. La política fiscal creo que es algo muy importante que las calificadoras están pendientes, ¿verdad? El tema, tenemos que recordar que todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas, los ingresos del Estado, los gastos del Estado, la deuda, es lo que conforma el análisis de las finanzas públicas. Guatemala tiene una tarea pendiente en relación al tema de los ingresos tributarios, como todos sabemos. No ha sido posible lograr la meta de carga tributaria de los que se estableció en los acuerdos de paz y luego en el pacto fiscal ya en el año 2000, ¿verdad? Y entonces es la capacidad que tiene el país de pagar, ¿verdad? Entonces son elementos y también el tema de la gobernanza es un elemento importante que creo que las calificadoras le han puesto atención durante los últimos años. Guatemala, por lo menos esa es la impresión que se tiene, siempre ha honrado sus compromisos internacionales, es decir, si ese es uno de los elementos que toman en cuenta las calificadoras de riesgo, pues debiéramos estar bien en ese sentido. Sin embargo, lo que ustedes mencionaban antes, la gobernanza y las políticas fiscales, entiendo que por ahí va un poco los elementos que han bajado la calificación del país, ¿no? Sí, Guatemala tiene una larga tradición de pago de deuda, un poco más allá del impago de la deuda inglesa que nos costó alguna caída de soberanía y dignidad en aquel entonces, y si no estoy mal, me recuerdo que
Inglaterra tomó control en algún momento de las aduanas para pagarse, pero eso fue hace muchas décadas atrás. Guatemala tiene una tradición de pago, tiene una deuda relativamente baja en comparación al tamaño de su economía, pero también el tamaño de su estado es muy chico, que es de ahí donde sale el pago de la deuda. En esta ocasión se ve una caída del riesgo país por 3 elementos básicos. Uno es una caída de la tasa de crecimiento de la economía. La economía, curiosamente, el mundo se está creciendo a una tasa muy alta, Estados Unidos está muy bien, Europa está muy bien, el mundo en general está muy saludable, creciendo muy bien, y Guatemala se bajó de este barco de crecimiento. Estamos creciendo cada año menos, y esto es un enfriamiento de la economía derivado básicamente donde hay factores importantes en el área macro. O sea, no solo la estabilidad es importante, sino también que los números, los indicadores estén colocados de forma correcta. También el tema político ha afectado últimamente, las fricciones entre el Poder Ejecutivo y Naciones Unidas generó una ampliación de la percepción de las debilidades que ya tiene el país en términos generales. Sí, comparto totalmente esos aspectos, y como hemos visto durante los últimos años, pues el tema político ha estado en el centro, en el epicentro, digamos, del análisis de la coyuntura nacional, y esto ha afectado esa calificación de riesgo país. Como hablábamos anteriormente, en el tema fiscal está muy relacionado con la inversión que puede hacer el Estado, sobre todo en infraestructura productiva. Vemos ahora la urgente necesidad de recuperar esa infraestructura, a pesar, digamos, de esta calificación, y a pesar de que hay en este momento un proyecto de presupuesto que estimo va a ser difícil que lo aprueben tal como fue enviado al Congreso de la República, pero sí es evidente que necesitamos mejorar esa infraestructura productiva y recuperar la confianza para poder generar ese desarrollo que se traduzca en bienestar social, y que se pueda reducir el indicador que mencionaba Miguel de pobreza, que lamentablemente afecta al país. Y otro aspecto, creo yo, en el área social es muy específico el tema de la desnutrición crónica, ¿verdad? Es positivo que dentro de las políticas públicas, por ejemplo en la Agenda Nacional de Competitividad, se incorporen los temas sociales, porque recordemos que el tema de la desnutrición crónica es algo que está afectando a buena parte de la niñez guatemalteca, y si no se soluciona en el mediano plazo, pues va a afectar al capital humano del país para el futuro. Adicionalmente, el clima político del que me gustaría que abordemos más adelante, que está afectando esto en la parte económica. ¿Qué nos está afectando para que la inversión y el país esté avanzando a nivel económico, ese crecimiento, por qué está estancado? Bueno, de nuevo aquí hay dos elementos. Uno, la política fiscal no ha dado señales de querer transparentar el gasto. Nunca había bajado tanto la calidad del gasto, y lo podemos ver en las carreteras. Prácticamente ya no tenemos carreteras. Se destruyeron, ni siquiera se le puede dar mantenimiento. El sistema de salud está en franco deterioro, y el sistema de educación también, los indicadores de educación están cayendo. Lo que estamos viendo es que hay una disfuncionalidad generalizada de la función pública. Política social prácticamente no existe. Y ese es uno. O sea, no ha habido ninguna señal desde las finanzas públicas de querer transparentar, aunque sea una parte de este gasto. Segundo, Guatemala viene de un proceso de rebote natural de crédito. ¿Qué es esto? Cuando fue la crisis del año 2009, cayó dramáticamente el crédito. El crédito se vino recuperando a partir del año 2012 a una tasa acelerada, pero insostenible en el largo plazo, porque el crédito crecía 20, 18, 15%. Ahora está de nuevo como cayendo un poco del rebote natural, y esto lo que hace es que genera una condición de iliquidez extrema que afecta a la economía por dos vías. Uno, que no hay dinero, porque no hay crédito. O sea, hay mucho menos dinero en relación al tamaño de la economía. Y dos, que el tipo de cambio también ha caído. Cuando cae el tipo de cambio, no solo se afecta a la exportación, sino que también se afecta, y de una forma no muy parecida, a todo lo que es pequeña, mediana, grande industria, de que
que provee el mercado interno. Los porcicultores están quebrando porque viene el contrabando de México a precio mucho más bajo. Lo mismo con todos los productos pecuarios, la industria, el pequeño cebollero de Jutiapa no puede sacar la cebolla de El Salvador porque llega la cebolla mexicana más barata, igual con el tomatero de Jalapa. Al final de cuentas, un tipo de cambio no competitivo está afectando de una forma severa la economía, y por lo que hemos visto que ha sido una discusión que se ha profundizado entre los analistas económicos, esto probablemente puede ser que el Banco Central está constriñendo la economía porque recibe precios del INE de inflación muy alta, pero que ya vimos que los números no corresponden a la realidad. O sea, a partir del año 2008 parece que se generaron una serie de errores en la inflación y se está sobreestimando. Entonces el Banco Central, además fue una gran irresponsabilidad que el Banco Central tampoco revisara los números, ve una inflación alta, empieza a constreñir la economía, la liquidez está cayendo, y entonces lo que tenemos es un enfriamiento extremo de la economía. Sí, agregar tal vez el tema de la incertidumbre en los agentes económicos. Es decir, como bien decía Miguel, pues el crédito bancario del sector privado pues ha registrado un menor crecimiento durante los últimos meses. Eso también da señales de que hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Creo que necesitamos fomentar esa inversión nacional, atraer la inversión extranjera, conectarlos a las cadenas globales de valor a través de los tratados de libre comercio, capacitar a la fuerza laboral del país para poder crecer más en términos económicos y que esto se traduzca en bienestar social, ¿verdad? Porque el crecimiento económico debe darse, pero a la vez se debe reducir el tema de la pobreza, que afecta a casi el 60% de la población, ¿verdad? Y tal vez es un poco temprano en el programa, será un tema probablemente de cierre, pero las perspectivas, ¿quién y qué tiene que hacerse para, pues, en la brevedad posible, elevar nuevamente esa calificación de riesgo país? Porque, pues como ustedes han apuntado, el sector público, el gobierno, el ejecutivo o el Banco Central toma medidas o deja de tomarlas que afectan a la economía, pero también el sector privado, en el caso de las instituciones de crédito, pues ha restringido el crédito y para afectando a la economía, que según lo que yo entendí, para a la vez afectando a esa calificación de riesgo país. Vamos, no es todo el sector público, es parte del sector privado el que tendría que poner de su parte o no. Bueno, el sector privado no puede sustituir la política pública. Esto es un tema de política pública y lo que estamos viviendo es el efecto de ausencia de política económica en el sector público, porque solo es el sector público el que puede hacer política económica. Lo que hace el sector privado es dejarse llevar por las señales que da la economía. O sea, la función de ellos es generar un negocio y no se puede responsabilizar de la ausencia política económica en el sector público, en este caso el sector privado. Lo que tiene en su rol es producir y se dejan llevar por las señales. Si la situación es como que la que tenemos ahora, de que todo está carísimo porque el tipo de cambio está bajo, no hay entusiasmo que pueda ir más allá que la realidad de tener una situación de distorsión de precios que hace imposible una inversión. La ausencia de política pública que permita tener carreteras, que transparente medianamente el gasto para poder generar una carretera, eso es un rol que le corresponde al Estado de Guatemala. Sí, obviamente desde la política pública está la función de construir ese entorno para que los negocios sean prósperos, ¿verdad? Y no solo hablamos del sector privado, los grandes empresarios, hablamos también de los pequeños y microempresarios, ¿verdad? Que a propósito los más pequeños son los que más necesitan de esas políticas públicas de apoyo para crecer. Recordemos, después de la crisis de 2008-2009, las empresas grandes pues tenían más capacidad de
recibir ese impacto negativo de aquel entonces, en tanto que las pequeñas y las microempresas fueron las más afectadas, ¿verdad? Pero obviamente yo comparto que es desde el sector público que se tiene que generar ese entorno para que se puedan generar esos negocios, ojalá más, producir riqueza y que esta pueda generar bienestar social. Entonces, habiendo quedado eso claro, ¿cuáles son las políticas públicas que debieran emanar desde el Ejecutivo o desde la banca central? ¿O cuáles son las señales que la SAT debería demandar para que se den de estas condiciones de inversión del sector privado? Bueno, lo primero donde nos deberíamos de focalizar es que en el noviembre del año 2015 se hicieron unas reformas a la ley de compras y contrataciones. Esta reforma fue especialmente ambiciosa y le voy a poner un ejemplo. Las compras y contrataciones tienen que basarse en precios de referencia. ¿Quién da los precios de referencia? El INE. Si no estoy mal, creo que hay 24,000 precios de referencia. El INE no tiene la capacidad. Ya pasaron 2 años y medio y el INE no ha generado un precio de referencia porque no tiene la capacidad de la institución para generarlo. Entonces, no hay precios de referencia, entonces todos los procesos de compras y contrataciones se ven afectados. Este es uno de cientos de errores que tiene esa ley y que hay que corregir. Se tienen que hacer reformas que procuren que haya gasto con transparencia y no se ha hecho nada. O sea, no se ve la voluntad del gobierno, del Ministerio de Finanzas, de generar algún tipo de facilitación de la transparencia y de la mejora de la calidad del gasto. Esa es una. Y dos, bueno, tenemos una destrucción de dinero por la caída de crédito, que esto es sube y baja de crédito y los ciclos económicos. Es natural y depende básicamente de las expectativas de la gente. Para eso está un banco central, para mitigar. Si una expectativa es demasiado optimista, para jalarle freno y decir, mire, no pueden invertir tanto porque el país no da tantas oportunidades, entonces sube la tasa de interés y baja un poco ese sobreentusiasmo. ¿Por qué? Porque cuando se da sobreinversión y no da los réditos, la economía no da los réditos que la gente esperaba, después viene todo el pánico, el miedo, la incertidumbre y entonces viene una caída mucho más profunda. Entonces se suaviza un poco el entusiasmo, pero también cuando, como se está dando ahora, de que el crédito está bajo, los entusiasmos o las perspectivas no se ven tan buenas, el Banco Central introduce liquidez para poder balancear la cantidad de dinero y que la economía siga trabajando de una forma menos sube y baja, sino más estable. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que el Banco Central prácticamente ha tenido acciones muy tibias, está como muerto el Banco Central, y yo no sé, hay algunos aspectos institucionales, por ejemplo, el presidente del Banco Central está detenido y no hay un nombramiento del presidente del Banco Central y lo que se ve es un Banco Central totalmente timorato, no actúa, temeroso y eso está afectando la economía. Yo también diría que para reducir la incertidumbre, digamos, es bien importante que el gobierno dé señales, aunque sea pequeñas, de que algo está cambiando y que le dé señales a propósito de la mención de la Superintendencia de Administración Tributaria, de que los impuestos los puede ver reflejados en una mejor carretera, en un mejor servicio en un hospital o en una escuela pública con buenas instalaciones. Es decir, en este momento yo creo que la ciudadanía espera esas señales, ¿verdad? Sobre todo en el interior del país, en los gobiernos locales, para que la población vea que hay un resultado de vuelta, ¿verdad?, de esos impuestos que paga. Y que ahora, digamos, con esta baja en la calificación, pues como decíamos al principio, es una tarea pendiente del país el tema de incrementar los impuestos, ¿verdad? Licenciado, yo quisiera retomar algo que usted mencionó. Usted habla de dos cosas. Uno, de la posición y el papel del Banco Central, habla de mejorar la liquidez. Estamos hablando, primera pregunta, de evaluación, de ajustar lo que muchas personas, a Hexpro sobre todo, que han mencionado este tema. Y segundo, ¿cómo compara una economía como la panameña, que está creciendo muchísimo, donde no existe el Banco Central? ¿Es necesario un Banco Central? Panamá no tiene Banco Central y es una de las economías de la región que más ha crecido en este momento. Entonces,
¿Cómo vemos eso contrastado? Sí, si tuviéramos un canal de Panamá, creo que podríamos prescindir de muchas cosas. Y si tuviéramos un subsuelo exquisito en petróleo como es Venezuela, pues también podríamos prescindir de muchas cosas y no se notaría el efecto. Lo triste es que no tenemos recursos naturales tan abundantes como para poder prescindir de instituciones y tenemos que hacer las cosas demasiado bien para salir adelante. Aunque en Panamá estamos dejando por un lado la zona libre, que produce muchísimo también. Mire, y no es el canal de Panamá. 1/3 de la economía panameña es el canal. Se acabó. O sea, es contundente la cantidad de recursos que entran en esa economía y las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal, se pueden hacer regular. La economía va volando porque el canal va volando. Nosotros no tenemos ese motor, nosotros tenemos un motor a hélice, normalito en nuestro avioncito, no tenemos esa turbina gigantesca que es el canal, o no tenemos el cobre que tiene Chile, o toda esa cantidad de minería que está saliendo ahora de Perú. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas bien para que salgan bien. Y entonces tenemos que tener instituciones que funcionen, para eso están. Sí existe Banco Central, lo que no existe es política monetaria porque ellos se ataron al dólar. No, en Panamá no existe Banco Central. No, ahí es uno de los países del mundo que no tiene. Bueno. Es un dato interesante para que lo los que pasa es que la tengan en función cuenta, del Banco ¿no? Central ahí es otro tipo de regulación. Sí, correcto, porque en Panamá hay que aclarar que no tienen moneda. Ellos usan el dólar de los Estados Unidos y no pueden emitir cierto número de monedas anualmente, pero no pueden pasarse de eso porque obviamente si no generan inflación en Estados Unidos. Entonces ahí hay un tema también. Sí, lo que sucede, esa era la creencia de algunas teorías económicas de hace 5 décadas, que $1 más en la economía generaba ese mismo porcentaje de inflación. La inflación no funciona así. La inflación funciona por expectativas, por la cantidad de producción que se está generando. Usted ve que El Salvador también está dolarizado y tiene inflación más alta que Honduras y Nicaragua, y ellos tienen propia moneda y devalúan. Pero tienen Banco Central, que ha sido el problema de Ecuador también. No, yo estoy hablando de El Salvador. Correcto, pero tiene Banco Central. Pero no importa, no puede emitir dólares. ¿Quién dirige la política monetaria? No dirige la política monetaria porque cuando usted se dolariza no tiene política monetaria. O sea, para términos prácticos, el edificio del Banco Central de Panamá y El Salvador es lo mismo porque no hay moneda. Cuando no hay moneda no hay función de política monetaria. Eso queda delegado en la Reserva Federal de Washington, ¿verdad? De Nueva York o la de San Luis o todas las reservas federales que existen en Estados Unidos. Un país que no tiene moneda no tiene función de Banco Central tradicional, que es hacer política monetaria. Entonces lo que estamos viendo es que también Panamá tiene a veces inflaciones más altas que Honduras y Nicaragua, no hablamos de Guatemala, que tiene inflación todavía más baja. Es baja porque es heredada por la moneda americana, definitivamente, pero es muy baja. No, no es heredada porque es mayor. Estados Unidos tiene inflación de 2%, Panamá también, El Salvador tiene 6%. Pero El Salvador, pero Panamá no lo tiene. Bueno, entonces lo que te estoy diciendo es que en términos conceptuales no es 1 a 1, uno no se pega a la inflación del país del emisor. Eso también depende de la combinación de la política fiscal. Si usted tiene déficit fiscal, Panamá ahorita no tiene porque está en condiciones recesivas, pero Panamá tuvo inflaciones de 7-8%. Correcto. Y fue un tema mucho de inestabilidad política en el tiempo que lo tuvo. No, fue un tema de déficit fiscal. Si usted no tiene Banco Central, no puede ser irresponsable con su política fiscal. Si usted se pone a gastar más allá de sus posibilidades, va a generar inflación y va a poner el país más caro y menos competitivo, que eso es lo que está matando a El Salvador. Por supuesto, dígame, además del Panamá y de comercio, ¿qué más hace? Además del canal y del comercio, ¿qué más hace Panamá? Servicio, tiene la banca. Panamá es realmente 1/3, se puede decir que es la banca, 1/3 de la zona libre, bueno, que es la segunda más grande del mundo después de Hong Kong. Tiene agrícola, tiene agua agrícola, no, industrial. Tiene nada agrícola ni bueno, industrial. ¿sabe por qué? Definitivamente nada. Porque el tipo de cambio que tienen ellos, que es 1 a 1, no les permite competir. Nunca lo van a hacer. Además no lo necesitan. ¿Para qué? No hay cultura agrícola. Guatemala es importante. Nunca va a haber cultura agrícola. Usted sabe que en Taiwán también decían lo mismo. En Japón decían que no había cultura agrícola. Porque no había, lo único que podían cultivar era caña de azúcar. Y mire esos países que usaron política monetaria de forma inteligente. Generaron industria, generaron agricultura. Entonces, nosotros tenemos que tener una política monetaria inteligente, una política fiscal inteligente. Mire, hay mucho. Mire, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Política monetaria. Porque ahorita no tenemos. ¿Cuál sería una política monetaria que usted sugiere? Mantener la liquidez, mantener los agregados monetarios a la misma tasa de crecimiento del PIB nominal, ¿verdad? Eso lo dijo Friedman en 1940, cuando la Reserva Federal no actuó bien en la gran recesión. Dijo, hagan una regla, y es tan sencilla como una regla X. Si el PIB crece
6-7% nominal, que el dinero crezca en esa tasa, suficiente. Es una regla que lo puede hacer, es una regla que puede dominar un país con poca sofisticación. Nosotros somos más sofisticados, podemos hacer cosas mejores. Pero digamos que ni eso estamos haciendo. Ni lo menos sofisticado que planteó hace casi un siglo Milton Friedman, ni eso, no estamos haciendo nada. Entonces lo que hay que hacer política monetaria, hay que hacer política fiscal. ¿Qué es política fiscal? Poder construir carreteras, poderle dar mantenimiento a una carretera, poderle dar salud a la gente. La mitad de los guatemaltecos tenemos limitaciones físicas y mentales por problemas de nutrición. Hay algo que hacer, o sea, el Estado tiene que cumplir un rol. Eso no se está cumpliendo. Eso se ve reflejado en la calificación y se ve el deterioro del Estado de Guatemala, tanto en política monetaria, como en política fiscal, como en el gasto público. Solo me quedó en el tintero en el anterior segmento el tema de la necesidad de incrementar los impuestos, ¿verdad? Pero yo creo que en este momento, antes de plantear una reforma fiscal que debe ser integral, recogiendo, diría yo, los principios del pacto fiscal, debe darse a la población muestras de transparencia por el lado del gasto. Cuando eso suceda, en una última etapa, pues ya podrá presentarse esa propuesta de reforma. Bueno, lo fiscal tiene que ver con gastos y tiene que ver con ingresos y deuda, pero yo empezaría por transparentar el gasto y luego hacer una propuesta de incrementar los impuestos. ¿Y cómo afecta todos estos temas que hemos estado hablando al respecto de inflación, tipo de cambio y demás? Si no hay una coordinación, como bien decía Miguel, entre la política fiscal y la política monetaria, ¿cómo los amables televidentes lo pueden ver en la mesa de su casa, por ejemplo? Bueno, es que se asusta mucho. Claro, si no se controla y no se logra esa estabilidad y no se logra recuperar una mejor calificación, pues puede haber una inflación muy elevada. Entonces, lo que hoy compraba con 20 quetzales, probablemente en 8 días necesitaré 60 quetzales para comprarlo. Entonces, ahí en la microeconomía, creo yo, es donde va a afectar si no se logra ese equilibrio macroeconómico. Yo, escuchándolos hablar y pensando en mi casa, hablando de lo que mencionaba, es válido decir que la política fiscal es lo que yo gano, lo que yo recaudo para gastar. La política monetaria es cómo lo gasto. Aparte estoy viendo aquí otros de los elementos que toman los calificadores de riesgo para emitir sus calificaciones, la gobernanza. En estos días uno no puede ni siquiera ver el periódico, prender la televisión o la radio y escuchar el tema de corrupción. La corrupción indudablemente ataca la gobernanza de las instituciones. Esta lucha que estamos haciendo los guatemaltecos con la ayuda momentánea de Naciones Unidas, ¿cómo afecta esa calificación de riesgo país? Porque, vamos, a simple vista, uno podría pensar, ahora se está luchando más en contra de la corrupción que en el 2014, por ejemplo, o en el 2010, o en el 2008. Si ahora se está luchando más contra la corrupción, ¿por qué esa calificación de gobernanza está tan baja? Sí, bueno, la corrupción siempre es un lastre y los impactos de la corrupción están a la vista. No hay carreteras, no hay hospitales, no hay política social, no hay política pública en términos generales que tenga algún impacto positivo para el crecimiento económico, que es uno de los roles que debería tener el Estado, y el Estado de Guatemala no lo está cumpliendo, hoy más evidente que antes. Lo que sucede es que el combate a la corrupción no lo es todo, no va a reactivar la economía. Y ahí hay un enfoque importante que hay que retomar con el tema de las reformas. El problema que hemos visto con las reformas es que la élite intelectual y política de este país lo que han planteado son reformas fallidas. La reforma fiscal del 2012 fue un fiasco. La reforma de ley de compras y contrataciones del año 2015, otro fiasco. La reforma de la SAT le da más poder al ministro de Finanzas, que es un operador político, y le resta autonomía a la SAT.
Entonces vamos a ver ministros de finanzas como los que hemos tenido en el pasado, interviniendo sobre las ¿verdad? No lo estamos viendo ahora de una forma muy explícita, pero se abre la puerta, ¿verdad? Se abre la caja de Pandoras, que ahora está de moda el término, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que no hemos sabido como país plantear las reformas de forma correcta, al menos en el ámbito económico. Hay reformas, digamos, de reglas fiscales básicas que tienen América del Sur que han funcionado muy bien, que deberíamos de ver un poco qué hizo América del Sur o México en algunas cosas que les ha funcionado saludablemente bien y que han dado resultados. Las reformas han sido un fiasco, la verdad, y no existe en el ámbito un planteamiento de políticas en el ámbito económico que puedan reactivar la economía. La economía se reactiva con política económica, no hay política económica. El crecimiento económico es como un caquic que lleva muchos ingredientes y con algunos ingredientes que faltan ya no es caldo de pollo de chunto, pero es otra cosa. Si usted le quita el zamata, ya no es. Si usted le quita la combinación de chiles, ya no es. Y si le quita el chunto, pues por supuesto menos, ¿verdad? Entonces, crecer es una combinación de factores que no solo lo va a lograr el combate a la corrupción, se necesita también de política económica. No hay crecimiento. Sí, pues estos hechos que han sucedido alrededor del tema de malversación de fondos públicos, pues obviamente pues han generado mayor incertidumbre, lo que hemos dicho anteriormente, y dentro de otros elementos que mencionaba acá Miguel, pues esto fue ¿cómo le llaman? El que le ponen al fiambre, el chile, el último, en el centro, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, vino a rebalsar el vaso, ¿verdad? Vino a rebalsar el vaso y por eso digo yo, es urgente y solo así tal vez pueda recuperarse esa confianza de la ciudadanía, dar, aunque sean muestras pequeñas, a la ciudadanía de que sus recursos están utilizados en forma transparente. Otro tema, creo yo, ustedes no me dejarán mentir, el tema de la seguridad. Tengo la percepción por los medios de comunicación que seguimos escuchando casos de extorsiones, por ejemplo, de asaltos en el tránsito. Eso no puede continuar, es decir, eso agrava la situación. Una pregunta, porque está íntimamente relacionado. Hemos hablado del tema fiscal, pero el tema de la recaudación, por ejemplo, tenemos que mejorar eso. Yo lo comentaba fuera de cámaras que una de las cosas que yo veo que ha afectado, me gustaría que ustedes nos lo explicaran un poco, es el tema de que en el momento que se hace la reforma, cuando la gente se desincentiva de pedir facturas. Ahora, yo he estado en lugares donde la gente dice, necesita factura, y la persona responde, no me sirve para nada. Entonces estamos confiando en que el comercio sea responsable y declare, porque la persona no está declarando, porque ya no le sirve para su impuesto sobre la renta, ¿no? Ya no existen todos estos incentivos que habían antes. ¿Cómo vemos el tema de la recaudación? Porque entendemos que vamos a llegar a un punto, esperemos, donde el país haya políticas públicas, haya inversión pública, esté mejorando y se vuelva a plantear el tema de aumentar los impuestos, un tema que ahorita está demonizado totalmente porque con lo que se han robado la gente le tiene alergia a ese tema. Pero hablemos entonces de cómo mejorar con lo que tenemos en este momento la recaudación, porque yo creo que hay una crisis de recaudación. ¿Ustedes nos podrían explicar ese tema? Bueno, hoy salía que reconocen que hay una brecha como de 1.000 millones para este año, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que también la discusión se ha vulgarizado. O sea, a la SAT se le mide no por la mejora de su desempeño respecto al año pasado, sino con respecto a la meta que pone el ministro de Finanzas. Y la meta ha sido generalmente antojadiza. ¿Por qué? Al ministro, los ministros de Finanzas, ese es un vicio que viene, yo creo que desde el tiempo de la UNE, les gustan los techos altos, desde antes bien, les gustan los techos presupuestarios altos, o sea, tiran unas metas altísimas con presupuestos súper altos, porque con un presupuesto súper alto, el ministro de Finanzas decide para dónde van los recursos, decide si ese evento va alocándole los recursos, poniendo los recursos. Entonces, es el ministro de Finanzas y no es el ministro de Finanzas, son algunos cuantos gatos ahí en finanzas que deciden cómo es la política de salud, si se va a hacer tal evento en el Ministerio de Educación, si tal proyecto social o si hay recursos para determinada carretera o programa de bacheo. Entonces, eso le da un superpoder al ministro de Finanzas y se vuelve prácticamente el presidente.
Por eso es que todos los ministros de finanzas tienen la tentación de poner super presupuestos con super techos presupuestarios porque ellos deciden para dónde va la plata. Si fuera un presupuesto más ordenado, el ministro tiene que poner la plata donde está presupuestado. Y se acabó, porque la plata alcanza. Eso le daría más orden y dejaría que el ministro de Salud fuera ministro de Salud, que el ministro de Educación fuera ministro de Educación, pero ahorita está con algún personaje o varios personajes en el Ministerio de Finanzas y eso es gravísimo. Eso es un elemento que ha venido a destruir la ausencia de caja fiscal, la caída de la caja. Eso que el ministro decida, desde Finanzas decía, ¿cómo es que se va a hacer en todo el Estado? Eso ha deteriorado muchísimo la calidad del gasto. Lo que hay que hacer es poner un presupuesto consciente a los ingresos. Es proyectar ingresos tributarios no es construir un cohete espacial. Hay yo diría decenas de analistas en la calle y en la SAT, en todos lados, que pueden hacer una proyección relativamente sensata para proyectar un presupuesto sensato y poderlo balancear con los ingresos. Sí, los ingresos de SAT han crecido muy poco. SAT está funcionando con una ley profundamente disfuncional. Tú hablabas del tema de las facturas. Pero, ¿cómo vas a fortalecer el tema de entrega de facturas si la SAT no puede cerrar un negocio porque no entregue factura? Que eso pasa en todo el mundo, menos acá. Entonces, si tú querías quitar que el contribuyente pidiera porque se le acreditaba el ISR, tenías que fortalecer y darle la potestad a SAT de que se encuentra infragante a un establecimiento que no da factura, cerrarlo. Eso es lo común. Usted va a un mercado cantonal en Chile y no pide la factura. El tendero, usted compra un pedazo de pescado, sale corriéndolo con la factura. Eso se llama cultura tributaria. ¿Y sabe qué hace la cultura tributaria? Una administración tributaria fuerte, con una ley fuerte que pueda cerrar el negocio. Porque el impuesto es eso, un impuesto. Es un acuerdo social impuesto. Los grandes acuerdos constitucionales de las grandes leyes son impuestas para mantener un orden al cual en algún momento la sociedad está de acuerdo. Entonces, una SAT más fuerte con una ley más fuerte da cultura tributaria y fortalece esto. Para haber quitado este tema, había que haberle dado a la SAT la potestad de cerrar un establecimiento que no dé facturas. La responsabilidad es compartida. Si bien el ministro de Finanzas o estas gentes que mencionan en el ministerio preparan el presupuesto, la responsabilidad finalmente es del Congreso de la República. ¿Por qué ahí no pasa lo que tiene que pasar en reducir esos presupuestos o esas estimaciones fuera de toda lógica y aterrizarlo a algo más sensato, con elementos adicionales, ya no solo del Ministerio de Finanzas, sino que por ejemplo de la SAT? Entiendo que el año pasado hubo una reducción de presupuesto, pero sigue la insistencia esta de tirar presupuestos superinflados. Y pareciera, según las informaciones que han dado los medios, que va a ser difícil que lo vayan a aprobar los 87,000. Ojalá sería desastroso que aprobaran este presupuesto que envió el ministro de Finanzas en esta ocasión. Es uno de los presupuestos de la historia democrática del país más oscuros que hay, lejos de los más oscuros. Por ejemplo, ahora en esta propuesta se quiere quitar a la Comisión de Contraloría General de Cuentas para pago de deuda atrasada. Eso es gravísimo, eso es grave. Es uno de los presupuestos lejos más oscuros que hay en la historia democrática del país. Sí, el tema fiscal, y a propósito del tema específico del presupuesto, hay que recordar también el proceso presupuestario, ¿verdad? En el primer trimestre de cada año pues participan CGPLAN, Banco Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas, como bien decía Miguel, analistas dentro de las instituciones públicas haciendo las estimaciones necesarias, especialmente para evitar que la diferencia entre los ingresos y los gastos sea muy grande, ¿verdad? Es decir, economías pequeñas, vulnerables y abiertas como la guatemalteca pues necesita de la deuda, no decimos que no, pero hay que manejarla responsablemente. Hay que manejarla responsablemente a propósito y creo que se ha hecho, pero no hay que poner en riesgo ese récord, ¿verdad?, crediticio que ha tenido el país, porque también un efecto que puede tener esta calificación de BB- puede ser un encarecimiento de la deuda, ¿verdad? Es decir, una consulta, tal vez ustedes nos ayuden a explicarle a los televidentes, a nivel personal y a nivel de empresa,
uno de los principales, se puede decir, que uno tiene en la vida es uno no puede gastar más de lo que tiene. Y eso se repite y se repite, se repite, se repite a través de gobierno. Yo como persona, si gasto más de lo que recibo, mensualmente me endeudo y después voy a tener problemas económicos severos. En una empresa sucede lo mismo, la puede llevar a la quiebra, igual a las personas. ¿Qué sucede en el gobierno? Porque existe esta cultura de, gastemos, gastemos, gastemos. Y usted dice, o sea, lo ponen muy alto y ni siquiera está ese dinero, no está ni siquiera entrando. ¿Por qué es eso? Como le digo, yo lo que creo, la única explicación es un juego de poder. La verdad, generar deuda sistemáticamente como lo tiene Guatemala no tiene sentido. En una familia, como usted dice, vale la pena endeudarse si es un proyecto muy interesante para la familia. Comprar una vivienda, pagar los estudios de los niños, podría generar algún es tipo una de inversión a futuro. Pero para irse de fiesta no vale la pena generar deuda. Tristemente, en el estado de Guatemala hoy, en los renglones presupuestarios actuales, no existe ningún renglón que diga uno vale la pena endeudarse por eso. Porque además la opacidad baja mucho el impacto del gasto público. Deberíamos tener un presupuesto balanceado. No está. Yo creo que ha sido muy irresponsable. Tenemos esta irresponsabilidad décadas. Y el déficit fiscal se disparó en el tiempo. Bueno, Fuentes Knight disparó la deuda fiscal un buen poco. Después vino cayendo, pero todavía tenemos déficit estructural. Debería de haber una voluntad, parte de una política económica es balancear ese presupuesto. No hay razón ahorita para tener déficit si no hay ni capacidad de bachar las carreteras. Sí, digamos que hay niveles, ¿verdad? Las finanzas públicas y las finanzas familiares, pues hay un abismo de diferencia, ¿verdad? En el nivel mínimo de comparación, pues lo que ha dicho Miguel, pues está bien, pero el Estado, digamos, ahí hay impuestos, ahí hay leyes que autorizan un presupuesto, es decir, el Estado, y sobre todo cuando se analiza la economía, la macroeconomía, cuando se estudia el Estado, las familias, las empresas, el sector externo, es bastante complejo, digamos, hay que reconocer la complejidad en ese análisis. Yo creo, regresando un poco al tema del presupuesto público, que es el instrumento a través del cual, en teoría, se van a hacer posible los objetivos de las políticas públicas, pues sí es delicado que se comprometa por el lado del gasto, presentar un techo muy elevado, si por el lado de los ingresos no voy a llegar al menos a un nivel, que es la diferencia que hemos hablado negativa, que es lo que es el déficit fiscal, que para cubrirlo. Entonces es importantísimo este periodo en el Congreso de la República, que lo están analizando. Entiendo que han recibido opiniones de varios centros de investigación y analistas, y ellos por su parte también están haciendo lo que les corresponde para no comprometer las posibilidades, porque a propósito, por cierto, del tema de las leyes, he visto durante los últimos años que se genera una ley y adentro de la ley hay un compromiso de gasto. Ahora se genera más burocracia, hay un compromiso de gasto, y por el lado de los ingresos no se hace lo posible para aprobar leyes que incrementen esos ingresos. Entonces, por ejemplo, desde la misma creación del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, yo nunca estoy de acuerdo con esa creación. Hemos visto que era por la justificación del tema de los programas sociales que no han dado resultados. Yo se lo podemos comprobar porque la pobreza, pues, en lugar de reducirse, se aumentó en los últimos años. Entonces, exacto, entonces el tema es que muchas veces se generan leyes que solo comprometen el gasto público y no se generan leyes que aumenten los ingresos públicos. Bueno, para concluir. Bueno, durante el programa hemos escuchado, ustedes televidentes han escuchado las opiniones de los invitados, los expertos. Habrá poco que agregar. Licenciado Gutiérrez, el tema de la ausencia de política monetaria y política fiscal y política económica ha quedado claro, pero más que conclusión, ¿alguna perspectiva? Si no tenemos política monetaria y fiscal, lo que vamos a ver es que la economía se siga enfriando y tengamos cada vez menos crecimiento económico. Lo único que habría que esperar es que existiera en un corto periodo ya la existencia de una política monetaria y fiscal, si no vamos a entrar en una barrena como estaba en El Salvador,
que después de la dolarización entró en una tasa de caída, y Salvador era un país más pujante, más creciente que nosotros, y a partir de la dolarización hoy es un país más pobre que nosotros, y nosotros no es que lo estamos haciendo muy bien, sino que lo están haciendo muy mal, y estamos entrando en una situación donde lo estamos haciendo muy mal gasto público, muy mal manejo del déficit fiscal y muy mal manejo del gasto monetario. Yo creo que para recuperar la confianza en los agentes económicos es indispensable los ejercicios de auditoría social por parte de la ciudadanía. El tema de seguir muy de cerca todo el tema del gasto público. Yo creo que las redes sociales ahora nos permiten ser auditores sociales por todo el país. Entonces hay que aprovechar eso y levantar esa confianza en los inversionistas nacionales y ojalá poder crear esas condiciones para atraer inversión extranjera en el futuro. Pero en este momento yo creo que lo que urge es recuperar esa confianza. Muchas gracias. Carmina, despedís el programa. Bueno, ha sido un gusto. Espero que la teleaudiencia, tanto como nosotros, hayamos aprendido hoy y a entender mejor lo que son estas calificaciones y por qué es importante. La razón del Estado de Guatemala quedó bastante claro hoy, para poder ayudar a crecer la economía, para poder ayudar al sector privado, que no es solo responsable, que a mucha gente le gusta responsabilizarlos de que no haya crecimiento económico. Estamos viendo que toda esta falta de política pública, falta de incentivos, carreteras, hospitales, educación, están generando que se esté afectando. Así que a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto, los esperamos la próxima semana, siempre en Bitácora.